Los superhéroes han sido la más reciente moda del cine, una tendencia que arrasó con las taquillas por años, y se veían totalmente imparables. No eran algo 100% nuevo, ya habíamos tenido el Superman de Christopher Reeve, el Batman de Burton, e incluso dentro de este siglo el clásico Spider-Man de Sam Raimi y los X-Men de Fox. Pero claro, este megaboom empezó con el universo cinematográfico de Marvel, y más específico en Iron Man, la primera de una gran saga que cambiará la forma en la que vemos el cine tanto para bien como para mal. Pero mientras más avance esta moda, más nos estancamos en lo mismo, mismas fórmulas de siempre que eventualmente llevaron a una fatiga y a un notable declive en el interés del público general. El día de hoy hablaremos de las películas de superhéroes, específicamente de algunas que nunca salieron y creo que sonaban bastante interesantes, porque eran un poco diferentes a lo que los estudios en ese momento consideraban rentables, pero capaz y si hubieran salido hoy en día serían un éxito. Empezamos con una de las mezclas más curiosas en la lista. Cuando pensamos en directores de este subgénero, normalmente nos vienen a la cabeza personas que ya habían trabajado en películas grandes y blockbusters. Matt Reeves había dirigido antes Cloverfield y El planeta de los simios, por dar un ejemplo, pero un director cuyo nombre suele ser asociado con películas más artísticas e incluso bastante crudas, quería traernos su propia interpretación de uno de los héroes más icónicos de todos los tiempos. Me refiero a Darren Aronofsky, director de cintas como La ballena, Requiem por un sueño y El cisne negro. ¿Y cuál personaje quería adaptar? Si le preguntas a un actor, a un escritor, a un director qué superhéroe quisieran llevar a la pantalla, la respuesta casi siempre es Batman. Esta película iba a ser una adaptación de Batman año 1, popular historia que, como dice su nombre, nos presenta al hombre murciélago en sus inicios. Esto después de haber regresado de su viaje en el que entrenó por años para alcanzar su máximo potencial. En esta historia también seguimos al comisionado Gordon, quien en ese entonces igual acababa de llegar a Ciudad Gótica. Frank Miller, el escritor del cómic, iba a ser el guionista, pero la historia iba a ser bastante diferente de todo lo que hemos visto antes del murciélago. Aquí, después de la muerte de sus papás, Bruce perdería toda su fortuna y tendría que vivir en las calles donde un papá e hijo con un taller mecánico lo recibirían, y ellos le darían refugio. El papá, llamado Big Al, sería su mentor en la cinta. En un punto, el comisionado Gordon rescataría a una niña de un psicópata de Arkham, y al ser entrevistado animaría a la ciudadanía a hacer el cambio en contra de la situación de la delincuencia en la ciudad. Bruce se sentiría inspirado y saldría a patrullar, marcando a los criminales con el anillo de su familia, el cual tenía un símbolo de murciélago. Esta idea después fue retomada por Zack Snyder. Aquí el Batimóvil iba a ser un auto Lincoln Continental con un motor de autobús, y Bruce aprendería a través de los libros a pelear y hacer armas químicas, sí, como las tortugas ninja de Michael Bay. Aronofsky quería que Joaquin Phoenix diera vida al personaje, irónico porque este después se convertiría en su némesis años después. La razón por la que el proyecto fue rechazado fue debido a que se planeaba para que fuera clasificación para adultos, y en ese entonces una película de cómics clasificación R era impensable, además de que sería imposible vender juguetes. ¿Cómo vendes un muñeco de Batman vagabundo? Así que tristemente fue tirado a la basura, aunque curiosamente otro proyecto iba a tener un tono más subidito y que aún así se estaba desarrollando era de Spider-Man, antes de Sam Raimi y su icónica trilogía. James Cameron tenía todo listo para sacar su propia versión del superhéroe. En 2021 se refirió a este proyecto como la mejor película que nunca hizo. Iba a ser bastante diferente a todo lo que conocemos. El director de Titanic, Terminator y Avatar entregó su versión del guión mientras estaba trabajando. Esto en su película Mentiras Verdaderas. Y dice que mientras lo escribía estaba hablando constantemente con Stan Lee y que checó con él todas sus ideas antes de agregarlas, de forma que no hizo ningún cambio sin su autorización. Uno de esos cambios sería el de las telarañas orgánicas. Sin embargo, Cameron no quería llevar esto bastante lejos, puesto que le interesaba mucho mostrar una comparación entre los cambios físicos de la pubertad y los poderes de Peter Parker. Así que en una de las escenas lo veríamos despertando cubierto completamente de telarañas, haciendo alusión a los sueños húmedos. Sí, este Spider-Man iba a ser bastante sexoso. Incluso iba a haber una escena caliente entre Peter y Mary Jane en el puente de Brooklyn. Sumado a esto, lo veríamos siendo irresponsable con sus poderes al inicio de la cinta, lastimando de gravedad a muchos criminales y maldiciendo constantemente. En general, a James Cameron le interesaba hacerlo más realista. Los villanos serían Electro y Sandman, que tampoco serían como sus contrapartes en los cómics. Electro sería quien tendría más cambios, pues en la cinta lo veríamos con un empresario que controlaba toda la luz en la ciudad. ¿Quién es dueño de la luz, güey? Y que constantemente trataba de convencer a Spider-Man para que se uniera a su grupo criminal. Peter Parker sería protagonizado por Leonardo DiCaprio. Stan Lee estaba interesado en interpretar a J. Jonah Jameson. Y Arnold Schwarzenegger aparecería como el Doctor Octopus. Pero finalmente el proyecto fue cancelado debido a que los derechos de Spider-Man estaban siendo pasados como papa caliente. Y eventualmente quedaron en manos de Sony, quienes los aprovecharon para hacer la legendaria trilogía que todos conocemos hoy en día, y pues otras cosas por ahí hasta la fecha. Ahora, claramente DC Comics no ha tenido la mejor suerte en este juego de las películas, y en serio es increíble ver cómo se han saboteado tan gacho a sí mismos, cuando literalmente tienen los derechos de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos. ¿Cómo te duermes tan gacho que haces que el público se encariñe más con Iron Man que con Superman? Antes de que el DCU colapsara lentamente, Linterna Verde iba a ser el inicio de un universo cinematográfico. El plan era seguir los mismos pasos de Iron Man, adaptar un personaje no tan conocido por el público general, con una actitud medio egocéntrica, y convertirlo en el favorito del público. Claramente no les fue muy bien, pero antes de eso se tenía preparada una película de la Liga de la Justicia que echaría toda la carne al asador, presentándonos a todos los héroes en la misma cinta sin conocimiento previo. Sin duda una tarea bastante complicada, pero el hombre detrás de esto era George Miller, director de Happy Feet, Babe
y Mad Max. Así que yo creo que era seguro decir que la idea estaba en buenas manos. La película se iba a titular Justice League Mortal y adaptaría el cómic de Torre de Babel, en el cual los planes de contingencia que Batman tenía para los demás miembros de la Liga de la Justicia eran robados y usados en su contra. El elenco iba a estar conformado por DJ Cotrona como Superman, quien posteriormente se volvería otro superhéroe en las películas de Shazam, Armie Hammer daría vida a Batman, y pues eso qué bueno que no pasó. Common sería Jon Stewart, Megan Gale la Mujer Maravilla, Santiago Cabrera Aquaman, Hugh Case el detective marciano, Adam Brody sería Barry Allen, que hasta la fecha sería un cast excelente que también terminó siendo otro superhéroe en Shazam, y finalmente Jay Baruchel como el villano principal, Maxwell Lord. La trama sería bastante similar a la del cómic, pero tomaría este conflicto como punto de inicio. Batman estaría vigilando a todos los metahumanos y planeando cómo neutralizarlos, pero esa información terminaría cayendo en manos de Maxwell Lord y Talia al Ghul, interpretada por Teresa Palmer. Al ser atacados, los héroes tendrían que unir sus fuerzas para hacer frente a esta amenaza. El final de la cinta culminaría con Superman siendo corrompido, obligando a Batman a matar al villano. En el cómic es la Mujer Maravilla quien hace esto. En la batalla final Barry moriría y Wally West tomaría su lugar, en la nueva y recién formada Liga de la Justicia. Finalmente habría un guiño a Starro quien volvería como villano en la segunda película. Ya hasta se habían hecho pruebas de vestuario, pero justo cuando estaban empezando a filmar, pues dio inicio la huelga de guionistas de ese entonces, lo cual retrasó la producción. Terminando la huelga surgieron más y más problemas, que llevaron a que el director abandonara el proyecto. Poco después el éxito de Caballero Oscuro hizo que Warner le apostara más a cintas individuales en vez de crossovers así gigantes, así que la idea fue desechada por completo. Antes de que The Boys se convirtiera en una de las series más exitosas y queridas por el público, se consideró una trilogía de películas inspirada en estos cómics, y ojalá fuera tan diferente el material original como lo es la serie, porque en serio que esos cómics están bien rancios. Es una historia bastante chistosa el cómo terminó llegando la serie que tenemos hoy en día, porque en un inicio Seth Rogen y su compañero Evan Goldberg eran muy fans de los cómics de Garth Ennis, y cuentan que compraron el primer número de The Boys el mismo día que salió a la venta. Ambos quedaron fascinados con la historia y fueron directamente a las oficinas de Sony a decirles que debían producir una película de los panas. Y los de Sony dijeron, ¡asu, qué buena idea! Se me hace que sí lo vamos a hacer, pero no con ustedes. Así que tal cual, Sony compró los derechos de la historia y comenzó a buscar directores que pudieran llevar a cabo esto. El director y guionista Adam McKay estaba muy interesado. Este cuate es quien hizo Don't Look Up, Vice, La Gran Apuesta y las películas de Anchorman. Así que probablemente hubiera sido un muy buen candidato para adaptar la historia. El plan es que se produjera una trilogía entera de estas películas. Y ya tenían bastante avanzada la primera parte al nivel que se tenía el guión final, y varias secuencias animadas que demostrarían cómo iban a ser las escenas de acción, pero a pesar de ya tener los derechos, el director, el guión, Sony prefirió no darle luz verde al proyecto. Y es que en ese entonces, 2008, una película de superhéroes violenta y que hiciera burla al género no sonaba para nada rentable, así que sí fue otro proyecto que estaba llegando demasiado temprano para su época. El remate del chiste es que cuando la serie vio la luz, vino de la mano de Seth Rogen y Evan Goldberg, a quienes Sony había rechazado en primera instancia. Ellos nos trajeron a los panas tal y como los conocemos. Es bastante interesante ver hacia atrás y darnos cuenta de todo lo que pudo haber sido, y que tal vez no fue para bien. En un universo alterno estas películas se estrenaron, y probablemente no tuvimos a Spider-Man de Sam Raimi o la serie de The Boys, y muchos proyectos creo que nos encantaría ver hasta la fecha. Hay propuestas que seguimos esperando a que lleguen como una buena película de la Liga de la Justicia, pero cuéntame cuál de estos proyectos te hubiera interesado ver, y también cuéntame por qué no te has suscrito todavía. Te recuerdo que es algo que puedes hacer ahorita y te puede cambiar la vida. Ve nada más todos estos testimonios. Los amo, se cuidan, nos vemos en el siguiente video. Chao.